parte de enfrente dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y a justo quitan su derecho. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano. Y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las caídas. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 5, 20 a 23 y 25. Vamos por la parte de atrás de los avisos. Ya lo que viene por dentro, pues ya en casa nos toca leerlo. Dice: avisos. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 2. Agradecemos la colaboración de quienes de todo por su corazón se han dispuesto a la ayuda cada semana, para la colocación de la lona y la instalación de lo necesario para que se lleve a cabo el servicio del Señor. Hermano, si aún no te has integrado al servicio, ya no dudes y decídete a hacerlo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, aquellos que aún no tienen servicio, que están dispuestos y pues no se tienen el tiempo, porque creo que para Dios siempre debemos de tener tiempo, pues adelante, es básico. A veces no hay que hacer muchas cosas, no hay que llevar más allá ni quemar cabeza. Creo que cualquier cosa que lo hagamos para el Señor, con de corazón, Él siempre lo va a tomar a bien. Habemos muchos que pues un día sí lo hacemos y otro día no. Hay que ser constantes. Podemos empezar con nuestra silla, cuando estamos en la mañana, ayudar a los hermanos que no pueden subir rápido, ayudarlos. Entonces hay muchas cosas por hacer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Es lo que estábamos hablando hace rato, hermanos. Hay que poner siempre en oración a los que están arriba de nosotros en autoridad. Hermanos, no dejemos de orar por las necesidades de la iglesia y por la situación de nuestro país. Hagámoslo de forma comunitaria, los unos por los otros y en todo momento. Bien, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿No? Bueno. ¿Me acompañan rápido? Ustedes busquen Lucas, capítulo 12, versículo 5, por favor. Mientras, lo que lo buscan, yo les voy a leer Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Ese no lo busquen, ese yo les voy a decir, ese yo se los digo. Lo que ustedes van a buscar es Lucas 12, 5. Dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ya lo vemos, hermanos. Jesús enseñaba con autoridad. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es esa enseñanza, llevarla por bien, para que después nosotros como autoridad podamos enseñarlos. Entonces decíamos que estamos en Lucas 12. Lucas 12, 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, el que tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Entonces vamos a disponernos a escuchar de la palabra. Los niños pueden pasar a su clase y el hermano que trae la palabra.
Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Llámele usted nerviosismo, tensión, incertidumbre, como uno quiera llamarle, pero siempre uno se siente un poco nervioso cuando le toca a uno servir, y siempre está de por medio el que le pregunta a uno a Dios: confírmalo, Señor, confírmame el tema que se va a compartir, porque no quisiera uno estar hablando uno por su cuenta y que se pudiera pensar que ha uno preparado el tema por ciertas situaciones. Pero yo le doy gracias a Dios porque, aunque es un tema que se ha compartido ya en varias ocasiones, lo cierto es que son lecciones que tiene uno que seguir aprendiendo, porque sigue habiendo problemas en nuestro aprendizaje. Quisiéramos a veces saber muchas cosas de la Biblia, pero a veces las básicas no las sabemos o no las queremos llevar a cabo. Y es que la palabra de Dios no está para que usted la escuche y nada más se llene o se infle de conocimiento, sino está para que las ponga uno por obra. Y una de ellas, que precisamente yo le doy gracias a Dios porque desde que comenzó el servicio, nuestro hermano Alan, para quienes llegaron tarde, él comenzaba a hablar acerca de la sujeción, un tema que cuando lo habla uno como líder, como pastor, puede pensar que hay ciertos intereses o que el pastor está queriendo tomar control de su liderazgo, pero yo le doy gracias a Dios porque siempre es el Señor el que anticipa el mensaje y utiliza a alguien para que comience a abordarlo. Para quienes llegaron tarde, que Alan nos daba testimonio de que renunció a su trabajo después de 9 años, y hablaba de que durante esos 9 años era una persona que estuvo sujeta a su patrón o a su jefe, obedeciendo y llevando a cabo las ordenanzas que le daban. Y me daba gusto escuchar que estaba dando el testimonio de ello, porque hoy en nuestros días, si hay algo con lo cual tenemos muchos problemas, es precisamente con la sujeción. La gente ya no quiere que se le diga nada, que se le inste, que se le exhorte, que se le llame la atención. Ya no están dispuestas a escuchar que alguien les diga algo. Y muy usualmente o te dejan de hablar, o te faltan al respeto, te levantan la voz, o en el peor de los casos, pues te dicen groserías, o hay hasta quienes te llegan a agredir. Esto usted lo puede vivir desde su propia casa. Hoy en día usted mismo se da cuenta de que los hijos no quieren escuchar que los padres les digan algún exhorto, alguna reconvenirles en algo, porque lo refutan el exhorto, y se molestan porque uno les llama la atención, y se crean problemas penosos porque quisiera uno darles una buena instrucción. Uno como padres pues no pretende uno más que darle un buen consejo. Digo, no hay ningún otro interés más que el que les vaya bien a los hijos, pero los hijos desgraciadamente hoy en día están tan habituados que piensan que el internet
o el teléfono celular les va a resolver y les va a aclarar cualquier duda que ellos tengan. Y ustedes se cuentan, pregúntenles algo, y como no quieren preguntarle a alguien qué significa, qué es lo que hacen, agarran y van, ¿qué dice el Facebook? Y se están acostumbrando tanto a que el Facebook sea su consejero, sea quien les aclare las dudas, que piensan que ellos todo lo saben. Pero también este es un problema desde los mismos padres, que si los padres no hemos aprendido a escuchar, a recibir un consejo, a recibir un exhorto, a recibir una reconveniencia, pues ¿cómo queremos que lo hagan los hijos? Y precisamente el día de hoy vamos a comenzar con un proverbio, Proverbios capítulo 29, versículo 1. Qué gusto escuchar de alguien que hable bien de su jefe, que diga, estuve durante 9 años trabajando y me sujeté a lo que mi autoridad me decía, fui obediente, y fueron otras causas las que lo llevaron a tomar esta determinación de salirse. Pero qué bonito escuchar que hay quienes aún todavía tienen la noción de lo que es el sujetarse, el respetar. Porque cuando alguien no lo tiene, pues no recibe ni siquiera el llamado de atención de su esposo, de su papá, de su hermano, de algún conocido, porque se acostumbran a hacer las cosas por su propia cuenta y que nadie les diga nada. Y estamos en ese tiempo. Y precisamente este proverbio habla de algo que se llama la cerviz. Las cervices son las 7 vértebras de aquí del cuello. Pero yo creo que usted se acuerda, no los de ahora porque ya ahora son otras formas de expresarse, pero hace tiempo, ¿se acuerda usted cuando a alguien no le gustaba que le dijeran algo, cuáles eran sus expresiones corporales? ¿Cómo hacían? ¿Se acuerda usted de esto? ¿Se acuerda de esto? ¿Sí? ¿O se acuerda que fruncía uno la boca y uy, otra vez? Ahora pues acostumbran refrescarte la memoria, hacerte algunos recordatorios familiares, pero antes era muy usual el que hacían así, o hasta la otra que hacían los niños, ¿no? Que te sacaban la lengua, ¿no? Sí. Proverbios capítulo 29, versículo 1. ¿Estamos? Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Dice en tu palabra que todo hijo que tú amas lo reprendes y lo azotas, Señor, porque lo has llamado por hijo, Señor. Y si no fuéramos hijos, seríamos bastardos.
no seríamos corregidos, no se nos diría nada, porque no se nos querría, no habría ningún interés sobre nuestras personas. Pero tú nos amas y por eso, Señor, de vez en vez nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, Señor. Y gracias, Padre, porque aunque los tiempos pasan, tu palabra no pasa, Señor, y el significado de ellas no pasa, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos instruyas, que a los jóvenes, Señor, tú les permitas entender, Señor, que la instrucción es para su bien y no para fastidiarlos, no para querer destruirlos, Señor. Y que ellos aprendan, Señor, a valorar más, Señor, el consejo de los padres que el consejo del Facebook, Señor. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, los jóvenes de hoy en día son muy renuentes, porque no quieren escuchar. Porque como les digo, cualquier duda que les surge, a veces en vez de preguntarle a la mamá o al papá, se lo preguntan al Facebook y ahí se enteran ya de muchas cosas, y de esa manera evitan el sermón, como acostumbramos decirle a lo que nos dicen nuestros papás: ya me vas a venir con tu letanía, ya me vas a venir con el sermón, ya otra vez me vas a estar regañando, me vas a estar diciendo, y nos fastidiamos sin darnos cuenta de que el consejo es una riqueza que va uno adquiriendo, con la que después nosotros la vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Es algo aprendido, como podremos decir, de primera mano. Pero cuando no queremos escuchar, como dice la palabra, el hombre que no escucha una reprensión, de repente le va a venir algo y no va a haber para él medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber el que, es que no lo sabía. No, sí lo sabías. Lo que pasa es que no quieres. Y es que, como les digo, hoy en día es tan difícil. A veces uno lo piensa, fíjense, yo como pastor, a veces mejor me callo la boca, porque no le puedo decir a alguien, no le puedo decir nada, porque enseguida viene el refutarme, el decirme. Es más, cuando he tenido que aclarar algunas cosas, alguien se ha atrevido a decir que yo qué autoridad tengo. Pues entonces, ¿para qué estoy como pastor en esta iglesia? O es como usted, que sus hijos le digan a usted: ¿y tú por qué me dices? ¿Qué derecho tienes? Pues ¿qué derecho tengo? Pues yo sé que muchos de ustedes son muy amables y les llegan a decir a sus hijos: pues soy el que te doy de tragar, amablemente le dicen. ¿No es cierto? Soy el que te estoy dando la casa, yo soy el que te plancho, el que te lavo, el que te sustento. ¿Cómo que con qué autoridad te lo estoy diciendo? Esa es la autoridad. Pero los jóvenes, sobre todo, ellos no quieren entenderlo, no quieren asimilarlo cuando les conviene. ¿Por qué? Porque cuando tienen una bronca, ¿a quién recurren de antemano? Si durante la semana le están diciendo al papá que es nefasto, que es esto, que es lo otro, pero cuando necesitan algo, ¿a quién recurren, hermano? Al papá. Oye, papá, ¿tendrás, por favor? ¿Me puedes, papá? Oye, papá, esto. Y entonces, ¿dónde quedaba ese orgullo
en el cual ellos decían que todo lo podían, que no necesitaban. Eso es conveniencia. Y como padres tenemos el derecho, a veces hay que ser muy claros con los hijos. Si una de las cosas que a mí, mis hijas a veces no están muy de acuerdo conmigo, es que llego a ser muy claro. Cuando no me gusta una cosa la digo. Y es mejor decirlo que realmente estarlo ocultando. Pero se siente uno ofendido, o sea, uno como padre hace uno muchas cosas para estar supliendo sus necesidades, para que ellos no se den cuenta realmente de ello. Como autoridad, como jefe de familia, tú tienes que considerar que tienes la autoridad. Antes de empezar, el hermano leía la cita que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la había dado Jesús, se la había dado el Padre, para que hablara claramente, y no como los fariseos que estaban, pues por los intereses hablaban, para que nadie se molestara, con palabras no ofensivas. Pero a Jesús no le interesaba el si alguien se ofendía. Si alguien se ofende por lo que se dice, Jesús mismo decía: si no te gusta lo que estoy diciendo, te puedes ir. Y hay gente que en las iglesias se siente ofendida, y mejor lo que hacen: no, yo me voy, no me gusta cómo hablan en esa iglesia, no me gusta que digan las cosas, y parece que me están diciendo a mí, el hermano me lo está diciendo a mí porque trae algo contra mí, por eso me lo está diciendo, y por eso yo ya no quiero. ¿Quién te dice que es nada más a ti? A veces, hermanos, como pastores, Dios le da a uno temas y lo refleja a uno sobre ciertas personas que se ha enterado uno de ciertas situaciones que están viviendo. Pero lo más increíble es que terminando, alguien se acerca sin que tú tengas siquiera conciencia de esta persona, que te dice: oiga, hermano, pues yo estoy pasando por ese mismo problema. Y fíjese que la palabra de Dios, ¿cómo habló a mi vida? Es que no eres tú. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Hoy en día ya no se quiere hablar de ello. Pero ¿sabes para qué está el Espíritu Santo? Para redarguir, para exhortar, para corregir. Para eso está el Espíritu Santo. Muchos piensan en las iglesias que el Espíritu Santo está para que danse usted y se mueva y corra y se tire en el suelo y patalee y haga esos espectáculos. Dicen que ese es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo el Señor lo dejó para enseñar, para redarguir, para instruir, para consolar, para eso. Entonces, cuando usted la palabra de Dios le hable, hermano, no piense que sea el pastor. Y es más, si siente usted alguna duda, dígale: Señor, confírmame si esto es para mí, y te lo va a confirmar. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. Hay hombres que han desdeñado, por así decirlo, los consejos de sus padres, los consejos de sus autoridades, los consejos de sus consejeros. Y lo más sorprendente es que es gente que dice creer en Dios. Y como le digo, hay gente que no le gusta lo que se llega a decir en la iglesia, y lo que recurren siempre a hacer es que se van a otra parte, porque ya no están de acuerdo, se van a otra parte y esperan que allá Dios les hable de diferente manera, porque ahí donde estaban ya se sentían fastidiados de que ahí el pastor siempre me está atacando, siempre me está agrediendo.
pero Dios es el mismo en todas partes, hermano. Y si usted tiene algo en lo cual Dios le está hablando, a donde quiera que usted vaya, Dios le va a hablar. Hay el caso de un hombre que se llamaba Jonás, que tal vez ya lo has leído, y si no lo has leído es el libro más pequeño de la Biblia, son 2 hojas, si acaso, pero habla de un hombre a quien Dios le había dicho que hiciera algo, que fuera a un lugar que se llamaba Nínive, y este hombre no quiso ir, y agarró y se embarcó y se fue a otro lugar, y yéndose a ese lugar, Dios trató con él en el barco donde iba. Este barco estaba por hundirse, y él entendió que Dios estaba tratando con él, porque Dios le había dado una orden específica que hiciera algo, pero él no lo quiso hacer, y por causa de su desobediencia, toda la tripulación del barco estaba expuesta a la muerte, estaban en peligro de muerte, hasta que él accedió que todo lo que pasaba estaba pasando por causa de él. Y así aún él, aunque se resistía a no hacer lo que Dios le estaba mandando, a fin de cuentas hizo lo que sabía que tenía que hacer. Porque sabes una cosa, si Dios te habla a ti, hermano, Dios te va a estar sobre ti, sobre ese asunto que te he estado diciendo, en el que quiere algo contigo, y te lo va a decir una vez, y te lo va a decir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y por más que tú trates de evadir esa responsabilidad que tú tienes para con Dios, a donde quiera que tú vayas te lo va a estar diciendo una y otra vez. La palabra de Dios no está para que nosotros aprendamos una historia o un cuento y digamos, ay, qué bonito, sino para que seamos enseñados, para que nuestro panorama se abra y veamos cuál es la grandeza de Dios para hacer la obra como Él quiera. Habla de un profeta también, al cual Dios le había dicho que no hiciera algo, y Dios interpuso en su camino a través de un burro, para que este burro se interfiriera y no fuera, y el burro habló para interferirse en el camino que este profeta llevaba. Dios puede hacer muchas cosas, hermano, muchas. Y si usted está atento a la voz de Dios, usted lo va a escuchar. Una vez estando en Guatemala, yo pensaba seguir el camino para ir a El Salvador, para seguir compartiendo cuando conocí de Jesús. Y ya Dios me había dicho que me regresara a casa. Y estando en Guatemala, que me habían permitido compartir, el pastor de la iglesia habló conmigo y me dijo, hermano, tómelo del Señor, pero regrésese a su casa. Ya no siga más adelante, váyase usted a su casa y sujétese a sus padres. ¿Quiere usted que Dios lo bendiga? Sujétese a sus padres. Y gracias a Dios, esto fue algo bueno para mi vida, el sujetarme a mis padres. Pero fíjate que hoy en la mañana, hermano, mientras me estaba bañando, me acordé de un caso familiar. No te vayas, Josué. Me acordé de un caso familiar. Y te lo voy a platicar porque como familia estamos muy relacionados con esta situación, y que todo ocurrió por causa de una llamada de atención. Mi papá tenía una hermana que se llamaba Chencha, y esta Chencha casóse con una persona, pero a Chencha le gustaba mucho ir a fiestas.
y se iba a las fiestas con sus amigos porque a su esposo no le gustaba bailar. Y se iba a las fiestas. Y mi papá y su hermano llamaron a Chencha y le dijeron: Chencha, no está bien lo que tú estás haciendo. No está bien que te vayas a fiestas y que dejes a tu esposo, porque un día te vas a meter en un problema. Nosotros estábamos muy pequeños, yo creo que si acaso teníamos 4 o 5 años. Déjame decirte que esa exhortación de mi papá y de su hermano hacia su hermana, fue tal el disgusto de la hermana que dejó de ver a sus hermanos durante toda su vida. Jamás volvió a ver ni a sus hermanos, ni a sus padres, ni a nadie más. Murió mi papá, nunca se presentó. Murió su hermano, nunca se presentó. Murió su mamá, nunca se presentó. Y todo porque le llamaron la atención de que no fuera a fiestas. Hay gente a la que no le gusta que le llamen la atención. Y déjeme decirle, están mal. Una persona que recibe un llamado de atención o un exhorto es una persona entendida, es una persona sabia. Recíbela. Y si está bien, tómala. Y si está mal, la rechazas. Pero no rechaces todo. Porque a veces, como no te gusta que no te digan nada, no recibes ni lo bueno, ni recibes lo malo. Y no sabes el problema que esto puede traer a tu vida. Y yo te lo comento. Hay mujeres aquí a las que no les gusta que sus esposos les digan nada. Y te comento esto, familiar. A esta tía Chencha jamás la hemos conocido. Jamás la conocimos. Se desapareció de la familia, nunca quiso saber ni de nosotros, ni de nadie más de la casa, solamente porque le llamaron la atención de no ir a fiestas. Vamos a ver un caso de alguien también que no quiso recibir el exhorto de los ancianos y que a partir de ello trajo no a su vida solamente, sino a todo su pueblo una gran división, una gran desgracia. Primera de Reyes, capítulo 12. Le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque en mi trabajo, ahorita ya estoy jubilado, pero cuando trabajaba y hubo quienes llegaron a trabajar conmigo, qué difícil es trabajar en las casas, Por ejemplo, Julio César, una vez trabajamos en una casa con una francesa. ¿Te acuerdas de la francesa? Era libanesa, ¿verdad? Hizo que pintáramos la casa 4 veces. Y todo lo que trabajo que hicimos, lo hicimos 4 veces. Porque era una persona sumamente especial. Julio, ¿alguna vez le faltamos al respeto? No. Y una vez fue Shama con nosotros, ¿te acuerdas, Shama? Cómo nos puso a limpiar el piso de rodillas. Yo sabía que muchas cosas de estas Dios las permitía para
apaciguar un poquito el ego y el carácter. Pero déjame decirte que tuvimos unos clientes tan pesados que había quienes verdaderamente te querían ver de rodillas, limpiando el piso y quitando las manchitas que habías dejado de pintura. Y lo que tú tenías que hacer es, por dos cosas, tanto por testimonio y respeto, y la otra, porque si no lo hacías no te pagaban. Entonces se tragaba uno todo su orgullo, todo lo que uno pudiera sentir. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Que eso nos enseñaba a que la próxima vez pusiéramos algo para que no se manchara. Hubo una vez uno de mis clientes, un alemán, que me dijo: ustedes los mexicanos trabajan doble. Dije: ah, caray, ¿nos conoce? Dice: sí, ustedes siempre trabajan doble. Dice: mire, allá en Alemania no ponemos plásticos, traemos un trapo mojado y las manchas que vamos dejando las vamos limpiando. Dice: pero ustedes agarran y trabajan doble. Primero pintan, ponen el plástico y después se ponen a limpiar y trabajan dos veces. Y su consejo fue para mí muy importante, muy bueno. Entonces hay consejos que hay que escucharlos, hay que tomarlos, y no que los jóvenes de hoy agarran y se van al Facebook a ver cómo les dice el Facebook que se tiene que pintar. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Y vean lo que hizo este joven. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Estamos en el 12, ¿sí? Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, envió a llamarle. Y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volveos a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondieres buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volveos a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes
diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, que era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que por causa de esto el pueblo se dividió y dejaron de seguir al rey Roboam por lo duro que había sido, porque no escuchó el buen consejo. El consejo que le habían dado los ancianos era muy bueno: sirve al pueblo, procúralo. Si usted tiene trabajadores a su cargo, procúrenlos, sírvalos, atiéndalos, vea cuáles son sus necesidades. Pero si usted tiene empleados y a los empleados los trata con la punta del pie, a los empleados les paga mal, a los empleados les dice usted groserías, ¿sabe cuándo estos empleados van a seguir con usted? Ya no van a seguir. Esto es lo que precisamente este rey hizo. Trató con la punta del pie al pueblo y le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a poner más impuestos, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y el pueblo dijo: no queremos nosotros ese tipo de rey. Y se dividieron. Por eso le digo, escuche usted el consejo. Y si el consejo es bueno, tómelo. Pero no sea de aquellos que apenas les comienzan a decir algo y comienzan a gritar, y comienzan a oponerse, y comienzan a decir una serie de cosas, hermano. Yo les he dicho esto y tal vez a usted no le quede muy claro, pero a mí me quedó muy claro cuando me lo dijeron la primera vez. Y me dijeron: el sabio escucha, el inteligente habla y el estúpido grita. Y siempre me quedo pensando de qué tipo de personalidad quiero ser yo. Yo quiero ser sabio, o tirarme inteligente, pero no quiero caer en la estupidez de estar gritando. Escucha el consejo. Y la Biblia precisamente nos habla de muchas formas que tenemos que escuchar el consejo, y sobre todo a los jóvenes con los padres. A mí como pastor, o a los pastores, si hay algo que nos da mucho miedo, mucho temor, es caer en el caso de un sacerdote que se llamaba Elí. ¿Alguien ha leído de Elí? Levante su mano, ¿no? Bueno, Elí tenía 2 hijos que eran tremendos, y que es el sinónimo de todos los hijos de los pastores. No sé qué pasa, pero yo le preguntaba también esta semana al Señor: ¿por qué los hijos de los pastores tienden a ser tan tremendos, Señor? Y algo que el Señor me enseñaba es que ellos se rebelan porque desde el principio, desde que ellos nacen, comienzan a ser instruidos con la palabra. Y se les hablan de muchas cosas en los que ellos sienten que se les está confrontando y se les está diciendo que no lo hagan. Y por eso surge en ellos una actitud de rebeldía. Si tu mamá te comenzó a criar, o tu papá te comenzó a criar con estarte hablando con la palabra de Dios, seguramente has llegado a sentir eso. Que tus papás te impiden, que tus papás se oponen, que tus papás esto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Por una parte, que se siente el temor de que nuestros hijos se descarríen, que se pierdan. Y por otra parte, que sean mal influenciados. Esta parte de este sacerdote, te voy a invitar a que lo leas en tu casa. Tenía 2 hijos,
Y estos hijos eran tan tremendos que dice que estos hijos fornicaban con las hijas de Israel. A ellos les tocaba cuidar el templo, y mientras las mujeres se quedaban también con ellos en la noche, tenían relaciones con ellos. Y todo el pueblo lo sabía, todo el pueblo estaba enterado de lo que hacían las hijas o los hijos del sacerdote. Y pasa lo mismo con los hijos del sacerdote. Toda la gente sabe qué es lo que pasa con los hijos de los pastores, con las hijas de los pastores. Toda la gente lo sabe, y a veces son cosas que se hablan abiertamente, y como pastores a veces uno no quiere escuchar lo que se está diciendo. Bueno, dice esta parte de la palabra que Elí sabía de lo que sus hijos hacían, pero nunca quiso poner impedimento. Dejó que sus hijos siguieran dándole rienda suelta a su vida hasta que Dios trajo juicio. ¿Cuántas veces como padres escuchamos que nos hablan y nos dicen de nuestros hijos o nuestras hijas, pero nosotros no lo queremos escuchar? Yo no sé si es que es por amor, o como dijera mi papá, o porque eres alcahuete y no quieres enfrentarlos. Pero ¿sabes qué? Como papás tenemos la responsabilidad de confrontar a nuestros hijos y de decirles: eso no está bien, de exhortarlos para que cambien su forma de vida. A veces nos duele, y como lo he dicho, cuando yo no conocía del Señor, toda la gente hablaba y decía que yo era un drogadicto, que yo era un borracho. Y lo más curioso es de que mi mamá no lo sabía, y lo supo realmente cuando ya mi situación era ya muy difícil, ya cuando me encontraban drogándome en mi casa, ya cuando ya estaba descontrolada mi situación, ya no podía tener botellas mi papá en la casa porque me las tomaba y me perdía totalmente. Pero cuando hubo el momento, a su forma y a su manera, trataron de corregir el asunto. ¿Cuál fue el remedio de mi papá? Correrme de la casa. Correrme de la casa. Ya había intentado muchas cosas. Una de las cosas que más me podía a mí era que me rapara. Varias veces me rapó, porque tenía que ir a la cárcel por mí. ¿Sí? Y ahora que ya soy viejo, ahora me doy cuenta y digo: cuánta razón tenía mi papá en los consejos que él me daba. Así es que tenemos la oportunidad ahora que conocemos de la palabra. Yo te estoy hablando de una vida sin Cristo, una vida sin que alguien lo más que aspiraban mis papás para que cambiara de vida es: vete a misa. Eso era lo que ellos consideraban que era bueno para uno, y que a lo mejor podía haber algo para cambiar la vida. Pero no, hermano, nosotros tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, para que la compartamos, para que exhortemos. Y mira, si uno de tus hijos no quiere hacer caso al consejo que tú le das, compártele la palabra, porque así está escrito. Dice: la compartirás a tus hijos cuando te levantes, cuando estés comiendo en la mesa, cuando te vayas a la cama, cuando te duermas, cuando vayas con él en el camino, le compartirás. Y será palabra de exhortación, de corrección, de enseñanza. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y sea que a tu hijo le guste o no le guste, tú tienes la responsabilidad, porque tú eres el jefe. Tú eres la cabeza, tú eres el responsable, y de quien Dios va a pedir cuentas de los hijos es a los padres.
Así es que, mi hermano, si te hacen caso o no te hacen caso, ahora sí que ahí es ya su problema. Dice en el libro de Jeremías, porque el pecado de los hijos no va a ser sobre los padres, ni el pecado de los padres va a ser sobre los hijos. El alma que pecare, esa es la que va a morir. Esa es su responsabilidad. Así es que sujetémonos, tenemos autoridades. Y sé que a ti te guste o que no te guste, hermano, pero el Señor me puso aquí a mí como pastor. ¿Quieres otro pastor? ¿Quieres ir a otra parte? Pues vete a otra parte, donde tal vez el pastor ni siquiera te conozca, donde pases desapercibida, donde ni siquiera sepan tu nombre, donde ni siquiera quieren, no les interesas y no van a hablar de tu problemática. Pero ¿sabes qué? Yo aquí te hablo porque eres parte, yo te siento como de mi familia, y lo que te estoy hablando, lo estoy hablando también ahorita para mis hijas. ¿Sí? Porque sea que les guste o que no les guste, soy un responsable de ellos como papá en casa. Así es que, hermano, dice Proverbios 29:1, el hombre, quien es reprendido y endurece la cerviz y no quiere hacer caso, de repente va a ser quebrantado y no va a haber para él medicina. Así es que no digamos después, es que yo no lo sabía. Sí lo supiste, pero nunca quisiste hacer caso. Tienen padres, tienen jefes, tienen patrones, tienen autoridades, sujétense a ellas. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Y gracias, Padre, por tu amor, Señor. Tu amor no es solamente apapacharnos, mostrarnos, Señor. Tu amor en la cruz, Señor, es corregirnos, Señor, como ovejas, Señor, que se descarrían y volverlas nuevamente a traer al carril, Señor. Dice en tu palabra, Señor, que tu vara y tu callado nos van a infundir aliento, Señor. O sea que nos estarás trayendo de vez en vez al redil, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Y permite, Padre, que estas almas, Señor, que todavía luchan, Padre, contra la sujeción, Señor, sean dóciles. Seamos como tú, Padre. Dice en tu palabra que aprendamos de ti, que tú eres manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a que todos nos sujetemos unos a otros en amor y estemos en amor, Señor, desde nuestros mismos hogares, Señor. Te damos muchas gracias y reciba, Señor, usted la alabanza, la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. ¿Le gustó el mensaje? A ver, denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, hermano, fuerte. Gloria a Dios.